Entrevista a Javier Pascual Echalecu, responsable del Departamento del Libro dentro de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid. Tras 10 años en el Ministerio de Cultura, donde fue subdirector general de promoción del libro, la lectura y las letras españolas. Entrevista realizada por Arce con la colaboración de Cedro. Tu cometido está relacionado ahora en el Ayuntamiento de Madrid con el libro en general, pero también con las bibliotecas porque está así organizado, ¿no? La Subdirección de Bibliotecas y Libro. Entonces, empezando por la cuestión de las bibliotecas, aunque sea muy genéricamente, quería que nos contaras un poco, desde vuestra dirección general y desde el Ayuntamiento, cuál es el proyecto del perfil de la biblioteca. O sea, ahora ha habido una gran evolución de bibliotecas y librerías en concreto, pues por los contenidos, por si tiene que haber actividades, no. ¿Cómo os planteáis vosotros el proyecto de las bibliotecas? Bueno, las bibliotecas han cambiado mucho en las últimas décadas. Recuerdo Pedro Salinas tiene un libro, creo que se llama El Defensor, que te cuenta cuando la sorpresa que experimenta cuando llega a los Estados Unidos y descubre que las bibliotecas son lugares abiertos en los que el usuario, el visitante, puede bucear entre los libros, ¿no? Aquí hace muchas décadas la gente más mayor se acordará de que al bibliotecario le tenías que decir el libro que querías y él te lo traería, ¿no? Yo soy más joven y eso no lo viví, pero eran así las bibliotecas. Luego, obviamente, se abrieron y es verdad que el concepto tradicional de la biblioteca es el del préstamo el préstamo de libros, ¿no? Y por supuesto que eso sigue siendo así, pero sí que de un tiempo a esta parte, como ocurre un poco con las librerías, como estabas apuntando, pues yo creo que el concepto, la idea de la biblioteca ha ido evolucionando a lugar de encuentro, ¿no? Entonces, igual que las muchísimas librerías no son lugares solo donde se venden los libros, sino lugares donde se organizan tertulias, seminarios, presentaciones de libros, yo creo que también un poco las bibliotecas, las de Madrid y las de cualquier ciudad, han ido evolucionando a eso, a un lugar de encuentro donde por supuesto que hay libros, es el producto principal, pero y revistas culturales y prensa, pero hay también otros muchos productos, por ejemplo juegos de mesa también, ¿no? Por supuesto que películas, música, etcétera. Y lugares donde se organizan muchísimas actividades, tanto por el propio ayuntamiento como por terceros a los que se les cede una sala, ¿no? Y actividades no solo que tengan que ver con libros, sino actividades culturales en general y sociales, o por ejemplo para los mayores se pueden organizar charlas de la policía, pues que les enseñas a los mayores cómo protegerse o algunos consejos básicos, o por ejemplo creo que sigue en marcha el proyecto, por ejemplo, de Nutrilecturas del CSIC, que trata sobre libros sobre nutrición, ¿no? Entonces yo creo que el perfil ha ido cambiando y cada vez más se concibe la biblioteca como eso, como un lugar de encuentro y luego es fundamental un lugar que garantiza digamos, por poner una metáfora, una especie de ascensor social, ¿no? Porque al final en la biblioteca se trata de que cualquiera, con independencia de sus recursos, pues pueda acceder, tenga toda o casi una buena representación de la cultura, ¿no? Entonces un poco la biblioteca como ascensor social, ¿no? Como lugar de encuentro pues, de todos los ciudadanos con independencia de origen, clase social, etcétera. En lo que se refiere a los libros y las revistas culturales y las revistas en general, en ese planteamiento siempre hay un eje que es la lectura, porque son bibliotecas, se entiende, ¿no? Entonces, ¿qué acciones se plantea vuestra dirección general o dentro del ayuntamiento precisamente para el fomento de la lectura, vaya? Bueno, yo antes estaba, como sabes, en el Ministerio de Cultura y me encargaba más de la parte del sector del libro, de la industria, ¿no?
Ahora aquí en el ayuntamiento estoy en la subdirección de bibliotecas, entonces al final esto me ha permitido entrar en contacto con los bibliotecarios y ver de primera mano todo el esfuerzo que hacen, ¿no? Al final yo creo que muchas veces, o sea, las campañas de fomento a la lectura, por supuesto que son esenciales, pero yo creo que al final lo que más llega, la mejor herramienta para fomentar la lectura al final, en el caso de un niño, es que vea a los padres leyendo, ¿no? Al final la lectura se contagia, ¿no? Es como cualquier deseo. Y ese entusiasmo, ese contagio que antes veía en los libreros, pues lo veo ahora muy claramente en los bibliotecarios. Entonces, al final todas las actividades que montan o los rincones de lectura, ¿no? Por ejemplo, hace una semana estuvimos en la José Saramago, pues hemos llegado a un acuerdo con la Embajada de Portugal para fomentar la literatura portuguesa, ¿no? Pues todas esas actividades que a diario hacen los bibliotecarios, que son sobre todo bibliotecarias, pues al final es fundamental ese trato humano. Y luego, como te decía, no solo tener fondos disponibles en las bibliotecas, sino organizar esas múltiples actividades que están orientadas a la lectura, pero como te decía, que también a veces escapan, y antes te citaba el ejemplo de, pues a lo mejor charlas de la policía, pero también de formación en informática, o sea, muy variadas. Hablemos entonces lo has dicho ahora por encima, de fondos de las bibliotecas, un poco de la forma en que se llenan las bibliotecas de libros y de revistas y de publicaciones. Tienes un taller en Arce precisamente para ampliar un estudio que tienes elaborado al respecto, ¿no? Entonces quería que comentaras un poco desde ese punto de vista, en tu experiencia además, porque como decías, pues ahora estás en el ayuntamiento, son bibliotecas municipales que tienen un perfil también concreto, porque es un poco más la cultura cercana, de proximidad, etcétera. Pero también tiene experiencia en bibliotecas estatales y en todos sus problemas. Entonces, los directores de las bibliotecas tienen la capacidad de trasladar sus peticiones, que a su vez les trasladan a ellos seguramente los asiduos de la biblioteca o los lectores y tal. Pero como también los presupuestos se han mermado, tienen esa dificultad también las bibliotecas, ¿cómo se concilia todo esto? Quiero decir, parece en estudios también, en uno que hicimos nosotros también aquí desde Arce, que uno de los criterios es las peticiones de la demanda, la pura demanda de los usuarios de la biblioteca. Entonces, ¿cómo se puede conciliar eso con cómo se puede evitar que eso no se convierta en un bucle donde la demanda es lo que se solicita y se adquiere, luego lo que no se conoce no se puede demandar? Y esto, lamentablemente, pues es muchas veces el caso de las revistas culturales, ¿no? ¿Qué opinión te merece esta situación? Es un equilibrio muy difícil. Por ejemplo, en el Ministerio teníamos unas subvenciones a la edición de libros, a la edición de revistas culturales, y el criterio fundamental era el interés cultural, ¿no? Se subvencionan aquellas obras que se considera que son las más relevantes. Ahí el interés era claro, no se valoraba la demanda. De hecho, si era un libro que tenía una tirada, por ejemplo, muy alta, o revistas con una tirada muy alta, no se subvencionaban, en el entendido de que no necesitaban financiación. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, das una ayuda a la edición, lo lógico es tener exclusivamente en cuenta ese criterio del interés cultural. En el caso de una biblioteca municipal, entra en juego otro factor, que es la demanda. Porque, claro, una biblioteca municipal es un lugar, como tú dices, de proximidad, ¿no? Que está en los barrios. Entonces, el problema es que si tú te centraras únicamente en comprar aquellas obras con mayor interés cultural, el problema es que a lo mejor estás dejando fuera a mucha gente, ¿no? La biblioteca es un servicio público, es un servicio para todos. Entonces, claro, es un dilema difícil, porque dices, es que si yo compro solo lo que tiene interés cultural, a lo mejor hay gente que deja de entrar en la biblioteca, y a lo mejor esa gente entraba buscando un libro, entendamos, más comercial, más
más comercial, y de repente se encuentra con otros, ¿no? Entonces, el problema, el dilema ahí es el de, dice, si solo me centro en lo otro, a lo mejor acabo con una institución que culturalmente es de primera fila, pero un poco elitista a lo mejor, en el sentido de que estoy dejando fuera a mucha gente y deja de entrar en la biblioteca mucha gente, ¿no? Entonces es un equilibrio muy difícil, porque digamos que tienes que atender a las dos peculiaridades, ¿no? El interés de las obras y el hacer de la biblioteca un lugar accesible. Y todo eso con dos limitaciones: una la presupuestaria, porque al final el presupuesto, por mucho que lo incrementes, siempre es finito, y luego el espacio, porque hay un problema luego de espacio, que las bibliotecas pues están en unos espacios que, según van entrando libros, hay que ir sacándolos, ¿no? Hay que ir expurgando, y a veces se expurgan libros, dices, oye, pues mira, es una edición que luego han salido nuevas traducciones, pues se puede expurgar, o no, son libros ya que estaban muy limitados a la demanda. Los libros de demanda pues se expurgan con más frecuencia, ¿no? Pero es verdad que la limitación de espacio también es importante. Entonces, es verdad que es un dilema, claro. A lo mejor los lectores más asiduos pues les gustaría que la biblioteca fuera teniendo los libros más culturales, pero a lo mejor corremos el peligro de desatender a esos otros lectores. Entonces es un equilibrio muy difícil, y que los bibliotecarios tienen que resolver de la mejor manera, pero al final con un punto de equilibrio, y que ocurre tanto en los libros como con la prensa. Dicho lo cual, también la política de adquisición en el ayuntamiento, la compra está centralizada. Hay una unidad que se encarga de la compra centralizada. Entonces, con independencia de que los usuarios, ¿no?, por medio de las desideratas o los directores de bibliotecas expresen, oye, sería conveniente comprar esto, se hace de forma centralizada, y eso permite que este libro de esta editorial no comprar, hay 33 bibliotecas ahora mismo, no comprar 33 ejemplares de este libro y 0 de este, ¿no?, sino a lo mejor dices, vamos a comprar 5 de este, 7 de este y 8 de este. Los libros se distribuyen por la ciudad, y luego, gracias al préstamo interbibliotecario, al préstamo intercentro, se puede pedir desde una biblioteca, se puede pedir el libro que está en otra biblioteca, ¿no? Entonces, al final es una gestión un poquito más racional del catálogo, y permite que todos los libros estén disponibles para todos los usuarios, sin necesidad de que sea justo en la librería de su barrio. Bueno, ese planteamiento sí que, es un cierto correctivo, ¿no?, de la situación, pero sin embargo, tal como lo has explicado, parece como que falta de alguna manera también uno de los objetivos principales de la biblioteca, que también es la difusión de la cultura y el facilitar el acceso de los ciudadanos a la cultura. Entonces, eso es lo que pierde, eso es lo que rebaja ese elitismo. O sea, no tiene que ser elitista la cultura, lo importante es que se dé a conocer, o sea, que la biblioteca hiciera también una labor de difusión de esos fondos, para que no se divida el mundo entre, como tú decías, solicitudes de contenidos comerciales y solicitudes de contenido cultural, donde cultural parece que es una cosa como ahí etérea y sublime, ¿no? Entonces, quizás pues falta también, a lo mejor, entiendo, por parte de las bibliotecas o de la política conjunta que se haga con las bibliotecas, un poco esa difusión para lograr ese objetivo que lo es de la biblioteca, ¿no? Eso por un lado. Y por otra parte, también un poco es al hilo de lo que estabas comentando ahora, pues quizás, como sugerencia a lo mejor, pues podría haber, dentro de que haya un margen de opinión de los directores de las bibliotecas, una corrección por parte de la dirección general, pues una recomendación, no imposición, pero una recomendación de unos porcentajes, si quieres, flexibles, ¿no?, donde se repartiera un poco los contenidos en eso, en cultural, como tú decías, o información general, o tareas de hobbies, o como se le quiera llamar a todo el resto de las cosas, ¿no?, para hacer un reparto
un poco más, que atienda a todo lo que existe, porque claro, para que puedan demandar, como decíamos antes, para que puedan demandar esos contenidos, tienen que saber que existen y que están a disposición. Entonces quizás eso sería una forma también de paliarlo, hacer una especie de manual de buenas prácticas que se pudiera utilizar por las bibliotecas para equilibrar eso, ¿no? Yo ¿Cómo ves esto? no soy bibliotecario, pero yo creo que la IFLA, la Asociación Internacional de Bibliotecas, o bueno, como se llame, sí que hay recomendaciones de porcentajes por tipo de material. Yo creo que eso ya existe. Lo que no existe son porcentajes de libros, digamos, de libros con un claro interés cultural, porcentaje de libros más comerciales, porque al final luego la frontera es muy porosa y es muy peligrosa. O sea, tampoco corresponde a las administraciones públicas decidir, este libro lo meto en esta categoría y este en otro, ¿no? Entonces yo ahí lo veo un poco complicado, igual que, por ejemplo, pues el libro tiene un IVA súper reducido, pero la ley no dice qué libros tienen un IVA reducido y cuáles no, porque sería peligroso al final que se pusiesen los poderes públicos a decidir cuáles son los libros de la categoría A y cuáles de la categoría B, ¿no? Entonces, bueno, existen porcentajes, pero de otro tipo. Y luego, además, yo creo que a veces nos ocurre que cuando es un campo del que conocemos, tendemos, por ejemplo, a lo mejor a ver un poco, a minusvalorar los libros de divulgación, ¿no? Dice, te parecen demasiado, que simplifican demasiado, pero cuando empiezas a leer de una materia que tú no conoces, pues, por ejemplo, ahora leyendo sobre nutrición y tal, yo no sé de eso, ¿no? o de otras cosas. Entonces, al final sí que es verdad que llego ahí a través de libros de divulgación, que a lo mejor al especialista le pueden parecer sencillos, pero bueno, son un buen camino de entrada, ¿no? Bueno, realmente, efectivamente, los límites son, a veces las líneas son muy tenues, ¿no? Porque también hay, como además tú has formado parte de la Comisión de Valoración de Revistas Culturales, hay también revistas relacionadas con alimentación o ahora con la maternidad y todo, que han tenido subvención, ¿no? Y también en relación con eso te quería comentar que, bueno, quizás no sea tan complicado a lo mejor la referencia de lo cultural cuando hay comisiones que han valorado revistas y libros como de especial interés, ¿no? En el caso de las revistas, concretamente, se valora el llamado literalmente interés cultural. Entonces, pues ahí ya tiene también las bibliotecas de Madrid y de todas partes del Estado, quiero decir, una referencia de revistas un poco garantizadas también en ese sentido. Independientemente de lo que decimos, que la cultura también es transversal, también son líneas pero bueno, que podía ser una referencia, ¿no? Bueno, pasamos a otra cosa. Y es que también en tu experiencia, y antes también has aludido a ello, has introducido un poco lo de las ayudas. O sea, esto de estas comisiones vienen por las ayudas a las revistas, donde tú has tenido también mucho recorrido y has participado en muchísimas ediciones de las convocatorias. Incluso en un cambio de radical que hubo en las ayudas a las revistas cuando pasan de ser compra de suscripciones para las bibliotecas públicas, que eso se puede pegar más a distribución si se quiere genéricamente, y ahora es otra cosa, o sea, es ayuda a la edición, a la producción de la revista. En tu experiencia de todos los años que has visto, que me imagino que ahora de alguna forma lo sigues, ¿no? No lo tienes olvidado. Pues, ¿cómo valoras tú todo ese proceso, ese cambio? Las ayudas, o sea, el foco hay que poner la distribución, hay que poner la edición. ¿Ha sido positivo ese recorrido? De hecho, las ayudas han bajado muchísimo. Más que positivo, era un cambio obligado. Porque, sin entrar en detalles, pero la ley diferencia con claridad lo que es una compra, que tú mismo, ¿no? Era una compra de compro tantos ejemplares para las bibliotecas, de lo que es una subvención. Yo te doy dinero para que hagas algo, ¿no?
pero la subvención no puede tener, digamos, una contrapartida, porque si no se convierte en una compra. Lo que ocurría con la subvención creo que ya el cambio, no sé si tiene una década, 2012, bueno, hace ya de una década, ¿no? El problema es que esa subvención estaba legalmente mal planteada porque era una compra encubierta. Lo llamamos subvención, pero en el fondo se estaban comprando ejemplares de revistas que luego se enviaban a las bibliotecas municipales y autonómicas de toda España. Entonces, el sistema podía ser bondadoso en el sentido de que tú estabas comprando revistas para las bibliotecas, pero se estaban incumpliendo dos preceptos legales. Uno, el primero, el que era una compra encubierta, que es algo también que apuntó el Tribunal de Cuentas en un informe, y el segundo, que es que el Estado no puede, digamos, invadir competencias ajenas a partir de su poder de gasto. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado, o sea, las bibliotecas municipales son gestionadas por los ayuntamientos, las bibliotecas autonómicas por las comunidades autónomas. Entonces, lo que no podía hacer el Estado era comprar las revistas y dárselas a las bibliotecas, porque estás invadiendo competencias, estás gestionando, digamos, los fondos metiéndote en la gestión de fondos de las bibliotecas. Entonces, lo que dice ahí la jurisprudencia es que el Estado lo que tiene que hacer, si quieres hacer eso, es transfiere los fondos a las comunidades autónomas y que sean las comunidades autónomas las que compren. Si tú quieres que se compren revistas para las bibliotecas, perfecto, pero que decidan las comunidades autónomas, porque son sus bibliotecas. ¿Qué haces tú decidiendo que compran las bibliotecas de los ayuntamientos y las comunidades autónomas? Entonces, hubo que cambiar el sistema por esa razón y hubo que cambiarla a una subvención en sentido estricto, es decir, te doy dinero para que edites el libro. A partir de ahí se abrían dos alternativas: o se subvenciona lo que es la producción, edición de la revista, o se subvencionaba la distribución. Si tú subvencionas la distribución, tienes que tener en cuenta los ingresos de la venta. Es decir, que si la revista, lo que te dice la ley es que la subvención nunca puede generar beneficios. Entonces, si hay algo que está generando ingresos, no necesita la subvención. Entonces, tienen que devolver la subvención los interesados. Si se hubiera subvencionado la distribución, las revistas hubieran tenido que echar cuentas de cuánto venden las revistas y si obtienen beneficios, devolver las ayudas. Entonces, por eso se subvenciona la producción, porque en la fase de producción de una revista no hay otros ingresos más allá de los patrocinios que pueda obtener otra revista. De hecho, esto es lo que el modelo de las subvenciones al cine, muchas veces hay subvenciones a la producción cinematográfica y subvenciones a la distribución cinematográfica, ¿no? Las subvenciones a la distribución cinematográfica, si la película empieza a generar muchos ingresos, hay que devolver la subvención. Es lógico, no necesitabas la subvención para esta película porque ha sido un éxito de ventas. Pero si tú subvencionas lo que es la producción cinematográfica, estás subvencionando, digamos, el rodaje. En la fase de rodaje no se generan beneficios, ¿no? Entonces, es por esta razón que hubo que cambiar este modelo. Entonces, el sistema anterior era bondadoso, decía, en el sentido de que perfecto, porque reciben revistas, pero era obligatorio cambiarlo. Había que cambiarlo y convertirlo en una subvención. Por mucho que pues todos a lo mejor preferíamos el anterior modelo, pero si la ley dice que o compra o subvención, pues hubo que cambiarlo. Ya, bueno, la cuestión es que en el cambio, tal como has planteado la segunda parte, incluso la comparación con el cine, bueno, yo creo modestamente que no tiene que ver lo de la distribución que estabas comentando, porque claro, el objetivo de aquello eran las bibliotecas públicas. El objetivo de la distribución del cine no son las filmotecas, es la distribución comercial, ¿no? Pero bueno, entonces, eso ocurría teóricamente o prácticamente, había un problema técnico, pero sin embargo no se soluciona el problema técnico porque las bibliotecas, o sea, el sentido de todo ello era ayuda para las revistas y ayuda para las bibliotecas, y revistas en las bibliotecas públicas que además es donde tienen que estar fundamentalmente las revistas culturales, ¿no? Entonces, por eso te pregunto por un poco cómo ves la evolución del sistema este que ha sido, porque la realidad es que hoy hemos llegado a un sistema donde la ayuda es a la producción de la revista, que eso no es colocar
revistas culturales a disposición de la gente en las bibliotecas públicas y donde las ayudas en todo el recorrido han ido a la baja de una manera increíble, o sea, brutal, porque además hace un montón de años que no se suben los presupuestos. Entonces, pues mal comparado otra vez con el cine tiene unos presupuestos, tiene unos costes distintos, por supuesto, pero esto es así. Entonces, quería que comentaras esto un poco y que luego lo llevaras también a la política del Ayuntamiento de Madrid, o sea, cómo resolvéis vosotros o estáis pensando en hacer si tenéis alguna idea de algún tipo de convocatoria de ayudas o de convocatoria de apoyo en este sentido. A ver, yo estoy de acuerdo contigo en que la principal vía de apoyo de los poderes públicos para las editoriales de revistas o de libros tiene que ser la compra de bibliotecas, porque de eso se trata. Pero, ¿verdad que si te dijera los hospitales, el material de los hospitales, quién tiene que comprar ese material? Las comunidades autónomas, porque son sus hospitales, ¿no? Que el Estado quiere una dotación extra en sanidad, muy bien, que transfiera el dinero a las comunidades autónomas y que las comunidades autónomas compren sus materiales para los hospitales. Bueno, perdona que te interrumpa, la sanidad está transferida en ese sentido. Claro, por eso estoy diciendo, pero es que las bibliotecas también están transferidas. Quiere decir, el Estado tiene sus bibliotecas, 50 bibliotecas estatales, que además también está transferida la gestión, pero quiere decir que lo que ocurría es que el Estado estaba comprando material para las bibliotecas de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Entonces, eso era incorrecto desde un punto de vista legal, porque es que el Estado no puede estar comprando material, decidiendo qué material se compra y enviándolo. Te ponía el ejemplo de los hospitales, ¿no? Entonces, dicho lo cual, yo sí que estoy de acuerdo contigo en que lo suyo es llenar las bibliotecas, o sea, que el apoyo fundamental sea a través de la compra para bibliotecas, pero que ahí la vía, y ya son planes que ya han existido, era de transferir dinero a las comunidades autónomas, ¿no? Hace muchos años hubo, por ejemplo, un plan de dotación bibliográfica, ¿no?, para las comunidades autónomas, y lo que hizo el Estado le decía el Estado a la comunidad autónoma: yo te doy, me invento la cifra, tanto dinero, te doy, me lo invento, 10 millones, si tú pones otros 10 millones para compra de libros, ¿no? Pero ahí el Estado no compraba el Estado, no decidía qué comprar porque no puede comprar para bibliotecas autonómicas. Lo que hizo el Estado es dar el dinero para que la biblioteca autonómica elija qué revistas comprar y compre. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que lo principal es la compra, pero esa compra la tienen que hacer las comunidades autónomas y las bibliotecas. El Estado... Pero quizás se puede arbitrar otro tipo de procedimiento fuera del carril de la subvención, claro, y tal. Eso es. Y ese otro procedimiento que tú mencionas es el de transferir dinero a las comunidades autónomas. Hacer, por ejemplo, ese plan que hubo, que tuvo mucho dinero, no me acuerdo ahora de la cifra exacta, pero que consistía en que el Estado transfirió dinero a las comunidades autónomas para que ellas comprasen. Esa sería la tercera alternativa, que es la ideal, se transfiere este dinero para que ellas compren. Pero la vía de la vía de la subvención no podía ser una compra encubierta, eso legalmente pero, no se podía. Perdona que te interrumpa, pero es que es de esto mismo. Pero es que entonces, además, en esa tercera vía o en un estudio de algún otro camino en el que esto se pueda resolver, también el Ministerio de Cultura, que da las subvenciones a las revistas culturales, también atiende a revistas en todas las lenguas cooficiales del Estado, y es una convocatoria abierta a revistas de todas las comunidades autónomas. Lo digo también porque eso también es una pauta en ese sentido. O sea, no tiene que decir el Estado a las comunidades autónomas lo que tienen que comprar, pero el Estado acoge a revistas culturales de todas las comunidades autónomas y también les ofrece una ayuda desde el Estado, independientemente de la compatibilidad que la hay con ayudas de otras comunidades autónomas. Entonces, quiero decir que estoy un poco a lo mejor pesada con esto, pero es que hay unos criterios y hay ya hasta un recorrido y una historia, un recorrido histórico de lo que se consideran revistas culturales, ¿no? Quiero decir, y además son revistas culturales, insisto, de todas las comunidades autónomas en cualquier lengua del Estado. Y eso sería a lo mejor también un elemento que hay que manejar en ese planteamiento, ¿no? ¿Pero te refieres a que las revistas que el Estado subvenciona sean también las que se tengan en cuenta para las compras en bibliotecas? No, me refiero a que cuando el Ministerio, aunque sea a la baja permanente,
da una ayuda a la edición de las revistas culturales, que ese criterio que se utiliza y que eso sea también ahí transversal, o sea, que eso no sea como hay una ayuda, hay unos criterios, se da la ayuda, adiós, buenas tardes, o sea, que forme parte eso de la política cultural, sí, ¿no? Hombre, luego, a ver, los bibliotecarios cuando deciden qué libros comprar o revistas, o sea, los bibliotecarios se pasan el día leyendo suplementos culturales y están muy al tanto de todo lo que se publica, y aunque no hay escritas fórmulas del interés cultural, o sea, cuando se compra un libro, cuando se compra una revista, dice, oye, esto es interesante tenerlo, ¿no? No se hacen criterios de valoración como hay que hacer en una ayuda, pero sí que, o sea, que el bibliotecario es muy consciente de lo que está comprando, y cuando compra un libro de trota, lo está comprando porque es consciente del valor que tiene. Cuando lo compra de otra editorial, pues mucho más comercial, también es consciente de ello. Lo único que la tarea del bibliotecario ahí es ponerse en el lugar del lector duro, digamos, y del lector blando, ¿no? O sea, digamos que el bibliotecario al final tiene que adoptar una posición doble, Yeah. ¿no? Hombre, yo no digo que no son culpables los bibliotecarios. Los bibliotecarios tienen muchísimo mérito, bibliotecarias fundamentalmente porque son muchísimas mujeres y tienen muchísimo mérito de gestionar también con recursos escasos, etcétera, etcétera. Pero claro, los bibliotecarios no son culpables, pero la gente tampoco es culpable de elaborar una demanda a base de lo que conocen nada más, quedando oculta otra parte importante de la demanda. Yo comprendo que es muy complejo todo esto, pero el tema de los recursos, claro, es fundamental. Bueno, para no ser tan pesada, cuéntanos un poco esto en tu ámbito ahora mismo, en el ámbito municipal, si tenéis algún proyecto o de esto de convocatoria, de ayudas o de apoyo. Bueno, el ayuntamiento, las subdirecciones de bibliotecas y archivos está centrada mayoritariamente en las bibliotecas. Al final es una subdirección muy grande porque, a diferencia, por ejemplo, de otras subdirecciones en el Estado, que son a veces pocas personas, ¿no? 10, 15 personas, el ayuntamiento tiene 33 bibliotecas más las que se están construyendo, y al final es una subdirección gigantesca, ¿no? Dentro de la subdirección yo me encargo de lo que tiene que ver más con el sector del libro, digamos, que la industria, y subvenciones. Hay una para editoriales, en principio ahora mismo, hoy por hoy, está destinada exclusivamente a editoriales de libros para la promoción internacional. Lo que se les paga, digamos, es las bolsas de viaje, ¿no? Y luego hay otra para librerías, para el fomento de la lectura en librerías, pues organizar, yo qué sé, videoclubs o talleres de lectura, etcétera. Y luego hay varias subvenciones nominativas, pero hoy por hoy ayudas abiertas a editores de revistas culturales no hay. También influye porque en el caso de editores de libros, por ejemplo, hay una subvención nominativa a la Asociación de Editores Madrileños. Es verdad que Arce no tiene, digamos, una rama, una sección madrileña, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy no están abiertas a los editores de revistas. Bueno, Arce tiene una rama madrileña y una rama gallega y una rama... Sí, pero con personalidad jurídica, quiero decir. Ya. Perdón, me explico mal. Sí, una broma. Bueno, pues nada, para terminar ya, volvemos al principio, a la base que nos trae aquí, que son las revistas culturales. Entonces, yo sé que tú conoces las revistas culturales, que eres asiduo de las revistas culturales, y quería que contaras un poco qué papel crees que juegan las revistas culturales hoy y qué papel deberían jugar las revistas culturales. Bueno, qué pregunta más complicada. En realidad, el formato de las revistas culturales, dado que andamos siempre con tantas prisas, el formato de las revistas culturales, ¿no? con textos breves, en realidad se debería prestar muy bien a los tiempos actuales. Lo que pasa es que no ocurre siempre así, ¿no? Por ejemplo, sucede lo mismo con el cuento, el relato literario, y dices, bueno, si es corto se debería prestar muy bien a los tiempos actuales, pero luego, en cambio, los libros que más se venden son los más gordos, ¿no?
Pero bueno, a mí, para mí la revista tiene si tuviera que definirla, diría que es un foro de agitación, ¿no? Más pegado a la actualidad, por supuesto, que el libro. Entonces me parece que por ahí es el lugar que deben estar. No se me escapa que en los últimos años pues las revistas, bueno, ya queda lejos aquella crisis de 2008, ¿no? Pero bueno, sé que los gastos en publicidad se dice que son los primeros la inversión en publicidad es de los primeros gastos que caen cuando hay crisis, cuando hay limitaciones económicas, ¿no? Entonces no se me escapa que a veces están atravesando momentos difíciles, pero para mí, no sé, para mí mi vida personal sigue siendo una lectura fundamental, y muchas veces lo que voy buscando es eso, artículos o reflexiones más pegadas a la actualidad. Y creo que eso es todo. ¿Y el papel que juegan en la sociedad? ¿O debían jugar? Bueno, pues en esa misma línea, ¿no? de reflexión, yo creo que se vio muy claro, por ejemplo, en la transición, que era un momento en que las revistas culturales hubo como una explosión, ¿no? Y también en la época de la Ilustración, ¿no? O sea, en el Renacimiento, por ejemplo, la imprenta, los libros desempeñaron un papel fundamental, y luego con la Ilustración hubo como una explosión de revistas y de prensa también, ¿no? Y al final, pues si queremos ser una sociedad ilustrada, al final me parece que las revistas son un lugar fundamental. Muy bien, pues ya hemos terminado. Muy Muchas bien. gracias. Pues gracias a ti.